Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La historia en tus manos. Hola chicas, ¿cómo van? Bien, gracias. Hoy tenemos una emisión especial debido a que contamos con la presencia de unos invitados a lo largo de este programa. El día de hoy estaremos hablando de un tema trascendental en todas las épocas de la humanidad. Se trata del siglo XX. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @la historia en tus manos y enviarnos sus opiniones a través del hashtag El Siglo XX Hoy. También escúchenos por la 85.4. Para dar desarrollo a este programa iniciaremos con la Primera Guerra Mundial, pero antes veremos unas entrevistas realizadas por nuestros colegas e invitados especiales. Quédense conectados. Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Minuto de Dios, ubicado en la localidad de Engativá. Hoy estamos con Sebastián Ortiz. Bueno, Sebastián, te vamos a hacer una pregunta, la cual es, ¿qué conoces tú sobre la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues yo conozco que es una guerra mundial en el mundo, que está Francia, Alemania y pues otros países. Y que pues que fue de 1914 a 1918. Que pues que las mujeres se quedaban sin hombres porque a los hombres se los llevaban a la tierra, a la guerra a trabajar. Y pues que los pelados los usaban para trabajar, que ellos trabajan. Pues las mujeres. Bueno, nos encontramos con Alberto Contreras. Bueno, Alberto, cuéntanos qué sabes sobre la Primera Guerra Mundial. La verdad, muy poco. Si mi memoria no me falla, creo que estuvieron varios países involucrados, Alemania y creo que los aliados en cabeza de Estados Unidos, algo así, más o menos. Listo, gracias. Me encuentro con Andrés Sierra. Daniel Vergara. Bueno, compañeros, les vamos a realizar una pregunta y es ¿qué conocimientos tienen ustedes sobre la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue un hecho que marcó mucho el inicio de la nueva era en el mundo. Tras la muerte del duque Ferdinando por la organización Mano Negra, la Primera Guerra Mundial fue ese hecho histórico en donde principalmente los países europeos organizaron todo como un conglomerado de conflictos a favor de bienes económicos y políticos y con resultados que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue el tema de Alemania con el Tratado de Versalles. Ok, ¿y tú? Sí, pues se da pues por la muerte del archiduque del Imperio de Austro-Húngaro. Si no estoy mal, pues colisionan dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces, pues estos dos bandos pues pelean durante, si no estoy mal, 4 años. 4 años y pues quedan victoriosos pues la Triple Alianza. Listo, gracias. La Primera Guerra Mundial fue un hecho que se dio entre 1914 y 1918 en Europa, divididos en dos grupos, la Triple Alianza conformada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro y la Triple Entente conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Una de las causas de la Gran Guerra fue por el asesinato del heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando y también se dio por los ideales territoriales que tenían estos países hacia China y África. Cabe resaltar que Francia mandaba a los africanos en la primera línea de guerra para que sus soldados no murieran en el primer ataque. Claro, Daniela, no olvidemos que esta época estuvo marcada por el tema del racismo, ya que ningún país quería perder a sus ciudadanos. Bueno, en este momento las mujeres toman un papel relevante en la sociedad, pues sus derechos se ven marcados aún más y el miedo que tenían frente a la reproducción de un futuro era debido a que sus hombres eran reclutados. Además de ello, las mujeres empezaron a trabajar en las industrias reemplazando el papel de los hombres junto con sus niños. Es cierto, Daniela, pero no olvidemos que las mujeres de clase alta eran voluntarias para ser enfermeras y así ayudar a los heridos que llegaban de la guerra. Otro aspecto importante es el avance tecnológico armamentista, ya que se ve en la creación de los gases lacrimógenos por parte de Francia, los tanques de guerra, los lanzallamas, los submarinos y los antitanques. Estos últimos eran utilizados por los alemanes contra los ingleses. Pero no todo fueron armas, también se implementaron las prótesis, las ambulancias, las vacunas, las máquinas de cifrado, los teléfonos de campaña, pues estos ayudaban tanto a los heridos como a las diferentes concentraciones de soldados. No olvidemos que en el año 1917 Rusia abandona la guerra debido a problemas internos, dando paso a Estados Unidos para que ésta entre en su lugar y defienda los intereses políticos. Pero para darle un fin a esta guerra, se realizó el Tratado de Versalles, el cual se firmó en el año 1919.
Vamos a un corte de comerciales, pero antes los dejamos con una pequeña pregunta. Ya volvemos. Alto, ¿qué buscas? ¿Pan para la guerra? ¿Guerra? Sí. Aprovecha la promoción de hoy. Lleva un pan más otro pan por solo 2 pesos. Lleva harto pan para no pasar hambre en la guerra. Gracias por continuar con nosotros. Karen, ¿qué tal te pareció el tema anterior? Interesante, ¿no? Sobre todo porque mucha gente piensa que esto se dio por pleitos entre países, pero realmente no. Todo sucedió por problemas familiares. Sí, Laura, pero pues ahora te propongo hablar de tu tema. Esta es la Revolución Rusa. Pero entonces, cuéntame qué invitado nos traes para el día de hoy. Claro que sí, Karen. Traemos a Camilo Juan. Él es egresado de la Universidad Minuto de Dios y estudió Historia. Bienvenido, Camilo Juan. Es un gusto tenerte aquí en La Historia en tus manos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, Camilo Juan, queríamos preguntarte acerca de la Revolución Rusa. Contextualízanos, por favor. La Revolución Rusa se da en el año 1917. Hay que tener dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Primero, es la Rusia monárquica que existía en ese momento en medio de la Primera Guerra Mundial. El segundo tema a tratar es las crisis alimentarias que existían en el país, también de salud y de armamento en la Primera Guerra. Los principales actores de esta revolución fueron Vladimir Lenin y León Trotsky, ambos exiliados de su país. Esta revolución se da entre febrero y octubre del año de 1917, hay que aclararlo. En ese entonces el zar Nicolás II, que estaba al mando de este país, estaba en una ciudad aledaña alentando a sus tropas para la guerra que se estaba en ese momento. Además de esto, esta se inicia en la capital con las revueltas de los granjeros y los obreros de la capital, porque estos eran reclutados para dicha guerra. Como dije anteriormente, los granjeros y obreros se tomaron el Palacio de Invierno y lo que querían era que Rusia se volviera más liberal como anteriores generaciones que existió ese poderío democrático. En este momento Rusia estaba en un estado de crisis y los ciudadanos empezaron a levantar movimientos y protestas en contra de las políticas del zar. El zar intentó acabar con estos movimientos y esas revueltas por fuerza bruta, pero no lo logró. Además de esto, Lenin y Trotsky, los principales causantes de esta, vuelven a Rusia, sus ciudades de origen, para dar evolución y que sus políticas seguirán más influyentes. Bueno, también cabe resaltar que después de la guerra civil entre el Ejército Rojo y Blanco, el Ejército Rojo es quien sale victorioso de esta guerra. De esta manera, la revolución abre paso a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, en 1922. Dada esta información, vamos a un pequeño corte de comerciales, pero antes nos dejamos con unas entrevistas sobre la revolución. Buenas tardes, nos encontramos con un estudiante de filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Él se llama Jonathan. Bueno, ¿qué conocimientos tiene usted sobre la Revolución Rusa? Bueno, pues la Revolución Rusa ocurre en 1917 con Vladimir Lenin. Debido a ella, pues, gran parte del proletariado ruso se rebela en contra del zar y permite que Rusia quede liberada del régimen zarista de la época. A partir de eso, pues, obviamente Rusia empieza a crecer, no solo militarmente, sino también socialmente, a pesar de que la Revolución Rusa dejó miseria y pobreza en la URSS, que se llamaba en ese momento. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con Josué. Bueno, Josué, ¿usted qué conoce la Revolución Rusa? Pues sé que fue una revolución que se alzó durante la Primera Guerra Mundial. Fue porque quedó devastada, quedaron sin recursos, quedaron re mal. Y ya creo que eso es lo que sé. Bueno, muchas gracias. Vale, que esté. Y se tomaron el poder liderados por Vladimir Ilich Lenin, Vladimir Ulyanov Ilich Lenin, creo que se llamaba. Y se tomaron el poder y desde ese entonces Rusia, la gran Unión Soviética, se convirtió al comunismo y estuvieron ahí hasta la caída del muro de Berlín y la perestroika, y cuando ya volvieron a hacer primero se desunió la Unión Soviética, se fue desuniendo y ya fueron países democráticos. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres salvar tu vida? Afíliate a nuestra EPS, la Cruz Roja. Gracias por continuar con nosotros.
Ahora cuéntanos, Juan Camilo, ¿qué opinas acerca de las respuestas de nuestros entrevistados? Bueno, yo que los entrevisté me parece que no saben mucho de este tema. La verdad es que tienen pocos conocimientos y realmente no han tenido la suficiente experiencia e historia que dan en la formación académica para dar unas respuestas certeras a estos temas. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu grata sorpresa en este programa, por venir con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Que te vaya bien. Bueno, Karen, otro tema que hace parte de la historia del siglo XX y que no se debe dejar atrás es la Segunda Guerra Mundial. Para esto, tenemos la participación de una docente de sociales muy reconocida. Su nombre es Daniela. Adelante. Daniela, bienvenida a nuestro programa. Quisiera que nos contaras acerca de la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes para todos. Bueno, para iniciar, se puede decir que la Segunda Guerra Mundial fue una réplica de la Primera. La Segunda Guerra Mundial se inicia desde 1939 hasta 1945, en donde el personaje principal es Adolf Hitler. Esta estalla cuando Alemania quería invadir Polonia para quererse convertir en el imperio más grande de toda Europa. Adolf Hitler fue un participante de la Primera Guerra Mundial y a él, después de esto, como que lo patrocinó, entre comillas, un poeta y periodista que vio en él un potencial de poder convencer a la gente. Entonces, aunque Hitler no tenía conocimientos previos de cómo manejar la situación en el país, podía persuadir a las personas. Como datos curiosos podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Por parte de las potencias del eje, más de 12 millones de muertos. Y por parte de los aliados, más de 49 millones de muertos. Algo con lo que también podemos relacionar de manera más específica el odio que había entre alemanes y judíos era que Adolf Hitler veía a los judíos como una amenaza. Bueno, es algo extraño, ¿saben? Porque su madre era judía. Además, culpaba a los judíos de la derrota en la Primera Guerra Mundial, pues les echaba ese papel de que eran poco patriotas. Una muestra de la realidad que vivían los judíos y los alemanes las podemos encontrar en las diferentes películas como lo son El niño de pijama de rayas, La lista de Schindler, La vida es bella o El pianista, entre otras. Se debe tener en cuenta que a partir de 1939 los judíos también empezaron a ser capturados para luego ser exterminados en las cámaras de gas. También los mataban por disparos, incluso hasta los ahorcaban y también se morían por falta de alimento o mientras trabajaban forzosamente. Esto hacía parte de la ideología racista de los nazis para dar una destrucción étnica total y solamente para demostrar cuál era la raza superior. Algunas de las consecuencias más relevantes son el colapso de Alemania nazi, la caída de los imperios japonés e italiano, la creación de las Naciones Unidas y emergencia de los Estados Unidos. También, por otra parte, se dio la Unión Soviética como superpotencia y el comienzo de la Guerra Fría. También se divide Corea. Quisiera complementar esta información con una recomendación del libro de El diario de Ana Frank, ya que aquí podemos ver una de tantas historias que se ven a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y los dolorosos que fueron estos relatos, pues qué mejor forma que de conocer la historia que a través de las víctimas y sus anécdotas. Gracias, Daniela, por esta información tan importante para todos los jóvenes. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el barrio Minuto de Dios con un estudiante de grado 11 que nos va a colaborar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué conoce usted de la Segunda Guerra Mundial? Pues principalmente que el principal causante de esta guerra fue Adolfo Hitler, el cual quería que fuera uno de los países primerizos en toda Europa y a nivel mundial. Y también que esto causó que los judíos hayan sido esclavizados, hayan sido también agredidos, basándome todo esto en la película El pianista, debido a que el personaje de esa película fue esclavizado y también agredido. Muchas gracias. Nos encontramos con Dani Ibarra. Gracias, Dani. Bueno, Dani nos va a colaborar con una pregunta. Dani, ¿tú qué conoces acerca de la Segunda Guerra Mundial? De la Segunda Guerra Mundial, bueno, sé que estuvo más o menos en el año 1939 a 1945 y digamos pues que estaba liderado por el poderío nazi de Adolfo Hitler y que luego hubo
como una especie de alianza con Japón, y había un grupo de aliados que era Estados Unidos y los aliados que era Gran Bretaña y el resto de países que estaba tratando como de frenar esa carrera expansionista que tenía la fuerza nazi. Se conoce también, digamos, los más grandes golpes de lado y lado, ¿no? Para Estados Unidos el famoso Pearl Harbor, que es el ataque de Japón hacia el puerto de Estados Unidos, y el ataque de Estados Unidos para Japón, que fue la bomba de Hiroshima, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, muchas gracias, Dani. Tengas un buen día. Gracias. Nos encontramos con Miguel Vargas. Gracias, Miguel. Miguel nos va a ayudar a resolver una pregunta. Miguel, ¿qué conocimientos tienes acerca de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues conozco cómo comenzó, conozco pues, el actor principal en todo esto, que fue Hitler, todo el asunto que trató con los judíos, con todo el tema étnico que él manejó, todo el odio que él llevó hacia razas, hacia grupos como los gays, las etnias, todo esto. Sé también, pues digamos que todo comenzó también por un rencor que se llevó de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania se vio humillada, pues según él, se vio humillada por los otros países, que tuvo que pagar muchas penitencias, no sé cómo decirlo. Bueno, tuvo que pagar muchas cosas debido a que fue el perdedor de la Primera Guerra Mundial, acusado por muchos países. Hitler llegó diciendo que iba a ser pues esa luz que iba a sacar a Alemania de esa crisis que le había sumido la Primera Guerra Mundial, y pues digamos que de cierta forma sí, lo sacó adelante de una manera tremenda, pero con unas consecuencias muy tremendas. Sí. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, que estés bien. Bueno, muy para la No, guerra. ¿por qué no? No me dejes, por favor. No te vayas, no. Si tu hombre se va a la guerra, no dudes en acudir a nosotros, la Fundación Ayúdate Mujer. Gracias por continuar con nosotros. Ya hemos llegado al final de nuestra misión del día de hoy, pero antes quisiera reiterarles que la historia es fundamental para nuestras vidas y, como en una frase famosa se ha dicho, conocerla para no repetirla. Los dejo con un comentario de un colega periodista, Oswaldo Martínez, del noticiero Red Más. Buenas tardes, nos encontramos con Osvaldo Martínez. Bueno, Osvaldo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para que se interesen un poco más en la historia? Bueno, la idea es que todos tenemos que saber sobre historia, porque lo que ha pasado, los sucesos históricos, lo que han hecho nuestros antepasados, repercute claramente en lo que pasa hoy. Hace un rato escuchaba sobre la Primera Guerra Mundial, con esto del Imperio Otomano y todas estas guerras que hubo, en la Segunda, todo lo que pasó con los nazis. Hoy vemos también algo de holocausto en Siria, también vemos fosas comunes con cientos de personas, mujeres, niños, personas que reciben disparos en su cabeza y van a un río. Este tipo de holocaustos hoy también se ven. ¿Para qué nos sirve la historia? Para no repetirla y aprender de esos errores que hicieron personas atrás y no cometerlos hoy. Así que pues, para los jóvenes lo importante es aprender de historia, por eso. Vale, muchísimas gracias. Nos encontramos con Daniel. Bueno, Daniel, para ti, ¿cómo influyó la Primera y Segunda Guerra Mundial en la actualidad? Creo que cambió completamente la forma de vivir de la gente. La economía en los países industrializados pues se agigantó. La participación de los países pequeños o en crecimiento tuvo algún tipo de realce, y definitivamente fue drástico el cambio que tuvo el planeta alrededor de economía, sociedad, industria, todo eso. Me encuentro con el padre Jaime Salcedo. Muchas gracias, padre. Qué pena. ¿Tú crees que es posible que haya una tercera guerra mundial? Yo creo que estamos inmersos ya dentro de una tercera guerra mundial, porque ya las guerras ya no son desde el punto de vista territorial, están desde el punto de vista cibernético. Hoy en día existen los ciberataques, que no necesariamente los países se sienten atentados con un fusil, con una granada o con un misil, sino que los ataques son vistos desde otra connotación, el tema de violentarse desde el punto de vista del ciberataque. También existe una
una terminología que hoy en día se está utilizando mucho, que es la netocracia del poder de las redes sociales invadiendo el pensamiento de masas, que también atenta de manera violenta contra la dignidad y el desarrollo de los pueblos y del ser humano. Ok, muchísimas gracias, padre. Que esté bien.